tremendamente la temperatura. ¿Y por qué se debe esto? Porque en muchas ciudades, muchas provincias, se ha ido recubriendo con asfalto la superficie de la tierra. Y como consecuencia de ese asfalto hay un reflejo de energía solar hacia la atmósfera, hacia el medio ambiente, y como consecuencia se va aumentando la temperatura. Entonces, el incremento de la temperatura en nuestro sistema no es que estemos acercándonos más al sol, sino es de la propia actividad que hace nuestra gente en las industrias, en los lugares donde manejamos materiales. Por eso es importante que ustedes aprendan a manejar muy bien los materiales que utilizan en construcciones civiles. En esta oportunidad, para hacer investigación o hacer experimentación, es muy importante analizar la información que recogen en una actividad experimental o de investigación. El experimentador, por eso digo, e incluso el investigador en un laboratorio que maneja la materia para transformarlo, debe orientar su atención a 3 aspectos muy importantes en la transformación de la materia. Primero, observar manifestaciones macroscópicas de la materia, como ser los cambios de estado, es decir, cambio de estado sólido a líquido, si hay de líquido a gas o de gas a líquido, de gas a sólido, no sé. Ese tipo de transformaciones ustedes deben observar, porque esas son macroscópicas, que ustedes los pueden observar con los sentidos del oído, incluso del olfato, del gusto quizás no tanto, pero si el profesor autoriza que gusten una determinada sustancia que puede ser no dañino, pueden hacerlo. Luego también su composición, su forma, su composición, etc. Y luego también deben aprender en el transcurso de la experimentación las técnicas y los métodos experimentales para transformar la materia, porque esto es importante. No solamente ustedes observan el experimento por observarla, sino aprenden muchos métodos, muchas técnicas que luego las van a utilizar en otras investigaciones, en otras experimentaciones. Y fundamentalmente deben tener una habilidad para recolectar información, para recolectar los datos experimentales, la habilidad para usar instrumentos y medir magnitudes físicas. Durante las lecturas que ustedes hacen de las magnitudes físicas en una experimentación, ustedes introducen errores. Esos errores a los cuales nos referimos generalmente son 3 tipos de errores. Errores que cometen los experimentadores, los investigadores, que requiere ese tipo de errores un análisis de esa información que recogen. Luego, hay otro tipo de errores que ustedes quizás no lo toman en cuenta y que no lo tomamos muchos en cuenta. Se llama errores instrumentales o constantes. Estos errores instrumentales son propios del instrumento que utilizan para medir una magnitud física. Estas magnitudes físicas que ustedes miden tienen ya un error incorporado, pero ese error es constante. Por ejemplo, una balanza no siempre está calibrado en su punto cero, tiene un desplazamiento hacia la izquierda o a la derecha, por fábrica vienen a veces así, o no se la puede al final de cuentas calibrar, o un termómetro llevar su nivel 0 a 0, entonces utilizamos esos instrumentos con esos errores. Y hay otro tipo de errores que ustedes cometen, lo que se llaman los errores graves o inoportunos, generalmente llamamos eso. Estos errores son los que ocurren cuando usted está realizando un experimento, hay un equipo que se desmorona, que se desconecta, y si esto ocurre, ustedes deben inmediatamente repetir la experiencia. En eso consiste lo que se llama el manejo de los datos experimentales. Luego, el objetivo de esta nuestra actividad experimental sugerida para analizar información ha de ser de la siguiente manera. Ustedes deben, como experimentadores, deben efectuar lecturas de masa, o sea, analizar la información de masas que se les da de un líquido como el agua
a una determinada temperatura ambiente, constante en un material volumétrico, que puede ser matraz aforado o cualquier otro material para medir volumen, para observar las variaciones en volumen que se observan durante la experimentación. Asimilar el procedimiento de cálculo de errores para lograr una experiencia en las lecturas de magnitudes físicas. De hecho, cuando ustedes leen magnitudes físicas en repetidas veces de una sola magnitud, cometen errores. Y estos errores son los que se debe cuantificar. Un estudiante que tiene una buena observación en las lecturas no puede cometer errores más del 10%. Generalmente lo hace en menos del 10%. Estos errores hay que saberlos calcular, cuantificar mediante análisis estadístico. Y finalmente, analizar esta información recolectada en términos de volumen de líquido. Aquí nosotros vamos a medir masa, pero ustedes de la densidad del agua es igual a 1, entonces si miden masa, eso es igual al volumen. Entonces, como consecuencia, hay que calcular un valor promedio del volumen de estas lecturas. Los errores experimentales en cada lectura. Esto vamos a decir cuál es el error. Si usted ha leído un valor promedio de 53.8, por ejemplo, y su lectura individual de una lectura es 53.85, hay un error entre el promedio y el que usted ha leído con el instrumento en cada prueba. Y luego también calcular la desviación estándar. Esto me voy a referir en el tema, el error relativo del volumen de estas lecturas. Estos son los objetivos. Estos objetivos, a ver, yo no sé, Carla, la auxiliar que me mantiene en contacto con ustedes, yo le voy a enviar esto para que ustedes este documento también lo tengan, para que puedan hacer un informe. Me voy a referir a la hoja de informe como deben presentar. Pero a esto me estoy refiriendo, a estos objetivos en esta práctica experimental virtual. El fundamento teórico. Primero se preguntarán, ¿qué es una magnitud física? Magnitud física es una cantidad escalar capaz de ser medida por comparación con un instrumento, como la temperatura con un termómetro, o como la masa, cantidad de materia con una balanza. Esa es una magnitud física. Al medir magnitudes físicas con un instrumento se perciben tres tipos de errores. Y aquí voy a aclarar cuáles son esos errores que ustedes cometen en una experimentación. Son los errores accidentales, casuales o experimentales. Estos errores los comete usted. Entonces requiere de un análisis. Y luego hay otro tipo de errores que son los errores sistemáticos, que son propios del instrumento de fábrica, que vienen con una desviación, con un ligero desajuste, y esos errores son constantes, son propios del instrumento. Y los errores graves o fatales, que son ocasionados cuando usted está realizando una experiencia, algún material se rompe durante la lectura de magnitudes físicas o se desmorona un equipo que está utilizando. En este caso, cuando ocurre ese tipo de accidentes, usted tiene que repetir la actividad de cero. No puede hacer lecturas sobre las lecturas anteriores. Eso está prohibido. De estos tres tipos de errores, el experimentador debe orientar su atención a los errores accidentales, a este tipo de errores, casuales o experimentales. El procedimiento matemático para el cálculo de errores es esto. Fíjense, consideremos un conjunto de lecturas de una magnitud física con un instrumento. Aquí estoy presentando la masa. Por ejemplo, podíamos haber leído la masa. Entonces hay que leer la masa con una balanza bien calibrada. Todas estas masas en 6 lecturas, por ejemplo, no van a ser exactamente igualitas. Puede ser, por ejemplo, voy a dar un criterio de estas masas. Puede ser, por ejemplo, M1 50.8, 50.82, 50.85, 50.76, digamos, 50, o sea, esas es las masas que nosotros observamos. En el objetivo nos indica observar variaciones de volúmenes. La transformación de masa de líquido a volumen requiere del conocimiento de la densidad del líquido.
Claro, si usted conoce la densidad del líquido, que en este caso vamos a utilizar el agua, la densidad es 1 y como consecuencia la masa por el volumen han de ser iguales. Es decir, la masa y el volumen en esta práctica han de ser iguales. Por eso es que nosotros vamos a leer una masa y vamos a calcular el volumen. Entonces, utilizando esta expresión para la densidad del agua igual a 1, entonces su masa y su volumen han de ser iguales. Ese es el conocimiento que usted tiene que utilizarlo. Ahora, cuando hablamos de medida de volumen, en el laboratorio conocemos dos tipos de materiales, dos tipos. Uno, materiales volumétricos que contienen un líquido, por eso dice contener, como un matraz volumétrico, una probeta graduada. Son dos materiales volumétricos que utilizamos. Y esta quizás puede ser la desventaja para ustedes, como son de colegio, que están entrando recién, no conocen ni el matraz volumétrico ni la probeta graduada, pero aquí se los voy a presentar a cuál de estos materiales. Y hay otros materiales que se utilizan también en el laboratorio, como son la pipeta y la bureta. Son materiales volumétricos de emisión, emitir, emiten una cierta cantidad de volumen. Conociendo la masa del líquido y su densidad de dicho líquido, es posible calcular el volumen. Si usted conoce la densidad y su masa, entonces de aquí despeja el volumen y va a tener masa sobre densidad. La densidad de cada líquido es una propiedad física de cada sustancia, líquida, gases o sólidos. Por eso es que en esta actividad, como vamos a utilizar agua en la experimentación virtual, la densidad del agua ha de ser 1. Y si es 1 la densidad, la masa del líquido ha de ser igual al volumen donde está contenido o el material que emite el líquido. A esto nos estamos refiriendo como fundamento teórico. Y aquí me voy a permitir mostrarles, aunque solo virtualmente, aunque en tamaño hay una desproporción, pero de la forma, de la figura, quiero que ustedes se den cuenta. Estos dos primeros materiales, como son el matraz aforado y la probeta graduada, son materiales volumétricos de contenido, porque se leen cuando el líquido está contenido dentro de sus materiales. En el matraz aforado, aquí hay una línea, solo se puede leer un volumen. Si este matraz es de 100 ml, puedes leer hasta esta línea de aforo solo 100 ml. Si es 25, 25 ml. Si es de 50, 50 ml, no más. Por eso aquí este matraz aforado es un matracito con cuello largo y parece una forma de pera y que tiene en la parte del cuello largo, en la mitad generalmente, una línea, como usted está observando. Entonces, hasta esa línea hay que llenar el líquido y leer el volumen que contiene. Generalmente hay matraces aforrados, se llama, de 25, de 50, de 100, de 250, de 500, de 1000. Entonces hay de todo tamaño. Y esta es una probeta graduada, es un cilindro, es un tubo cilíndrico con una base, el cual tiene una escala. También es un matraz volumétrico de contenido, contiene líquido. Y aquí puede usted, si es de 10 ml, en estas marcas usted puede ir agregándolo el volumen. Si fuera de 10 ml, tiene que leer, por ejemplo, 3.4, 3.5 y así sucesivamente usted puede leer. Entonces, estos son materiales volumétricos de contenido, el matraz aforado y la probeta graduada. En cambio, hay otros materiales en laboratorio que se utilizan como la bureta y la pipeta. La bureta es un tubo largo de 50 centímetros más o menos o de 60 y tiene una llave y una punta. Entonces esta llave hay que abrir para emitir un cierto volumen de líquido. Por eso se llama este material volumétrico de emisión. Igual la pipeta es un tubito cilíndrico con una punta adelante, o sea, en la parte baja y un orificio pequeño. Este orificio hay que saber agarrarla tapándola con la yema del dedo índice. Lo tapamos y emitimos, dejamos caer una cierta cantidad de líquido a un recipiente o a un sistema donde queremos recibir una cierta cantidad de líquido.
Entonces, nos hemos de referir a este tipo de medidas de volumen en laboratorio. Matraz aforado, probeta graduada, bureta y pipeta volumétrica, o perdón, pipeta recta, no volumétrica. Hay también pipetas volumétricas que tienen un bulbito pequeño aquí en la parte superior y se llena ese bulbo y se emite todo el líquido que nosotros queremos emitir. Entonces, esta es una pipeta recta que tiene una escala y se puede emitir volúmenes de líquido de medio ml, de 0,1 mililitros inclusive puedes emitir. Entonces, estos son materiales volumétricos de precisión. Esto todavía no es de precisión, son de no precisión, digamos, ¿no? Que miden con un error mucho más grande. En esta práctica, el método experimental ha de estar referido. En cualquiera de esos materiales volumétricos que hemos empezado, podemos determinar el volumen de ese material, ya sea del que emite o del contenido. Aquí nosotros nos hemos de referir al matraz volumétrico, que es el matraz aforado. Para este propósito, inicialmente debemos conocer la masa del material volumétrico vacío, es decir, de ese matrazito aforado, vacío. La pesamos. Y para nosotros esa masa del vacío, del material vacío, volumétrico vacío, ha de ser M sub 0, y eso va a valer 50 gramos. Luego, la masa de líquido hasta el aforo a una determinada temperatura. O sea, la masa de líquido más la masa del material vacío va a ser M sub 1. La densidad del líquido es igual a D. En este caso, como es agua, la densidad ha de ser igual a 1. Luego, la expresión para calcular el volumen sería, despejamos aquí, volumen masa de líquido, porque va a ser masa 1 menos masa 0, la masa de líquido simplemente, sobre la densidad vamos a tener el volumen. Como consecuencia, utilizando esta expresión, es posible calcular el volumen B del líquido contenido o emitido por el material. Esta es la técnica de conocer la densidad o el volumen de un líquido. De modo que en esta experiencia yo les estoy dando a sugerir estos datos experimentales. Fíjense, de esas masas de líquido contenido en un matraz de material volumétrico que tiene su masa vacío de 50 gramos, les estoy dando a conocer la masa del agua más el material, 75,6. Si a este primer dato los restamos 50 gramos, entonces el volumen que emite o contenido en el material ha de ser 25,6. Entonces, estas diferencias ustedes las tienen que encontrar restando estos 50 para trabajar. Una vez que hayan tenido esas masas, lo tienen que convertir a volumen. Ese volumen, fíjense aquí, masa del material vacío, 50 gramos. Masa del material con líquido, M sub 1, lo que estamos dando. La densidad es igual a 1. Luego, para conocer de la expresión, calculamos, o sea, despejamos el volumen, que ha de ser masa del líquido más el material, menos la masa del material, ha de ser igual al volumen. Como la densidad es 1, entonces, de esta expresión calculan los volúmenes. Y como consecuencia tendrán que, fíjense, calcular, hacer otra tablita de número de lecturas, ya no masas, sino volúmenes. A estas masas, ¿qué tienen que restarle? Tienen que restarle 50 gramos. Entonces tendrán 25,6, 25,2 y así sucesivamente. Esas masas son directamente igual a los volúmenes. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es igual a la unidad. En eso consiste el trabajo experimental que ustedes tienen que hacer. Luego, una vez que ustedes han hecho la conversión de las masas, utilizando esta expresión, fíjense, les estoy volviendo a repetir, tienen estos volúmenes, estos datos. Con esta nueva información, con este cuadro que ustedes la completen, me tienen que hacer estos cálculos. Perdón. Estos cálculos. Primeramente,
sacar un valor promedio, el valor de la media aritmética, lo que generalmente decimos. ¿Cuál es esa media aritmética? Es la suma de todos los volúmenes que ustedes hayan hecho entre el número de lecturas de volumen. En este caso, ¿cuánto es n? N ha de ser, a ver si... ha de ser 8. Entonces, ustedes la van a tener que sumar esos 8 volúmenes y dividir entre 8. Y ese es el promedio. Y luego tienen que encontrar la desviación o error de cada lectura. Esto está referido de cada lectura. Este valor que ustedes encuentren, el error o la desviación de cada lectura, se llama por la letra epsilon. Eso, una vez que ustedes hayan hecho valor de la lectura 1 menos el promedio, con este valor encuentran el error de cada lectura. La desviación cuadrática. Este error de cada lectura lo elevan al cuadrado, referido como una diferencia del volumen leído en esa lectura menos el volumen promedio. El volumen promedio ya lo calculan por esta expresión. Luego, la desviación media cuadrática o desviación estándar es la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones observadas. Es decir, el error, aquí ustedes han calculado error, volumen y de cada lectura menos el promedio. Ahora, la desviación cuadrática se calcula haciendo esta operación. Elevan al cuadrado y tienen la desviación cuadrática. Pero para calcular solo el valor de sigma, error cuadrático, esta potencia pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Y por eso es que establecen esta suma de errores elevados al cuadrado sobre n. Tendría que ser n. Pero para un poco minimizar la desviación cuadrática, multiplicamos, no solamente dividimos esta suma entre n, sino multiplicamos por n menos 1 y eso nos minimiza la desviación o el error cuadrático, la desviación media de todos los datos que ustedes han leído en la experimentación. Una vez que hayan calculado el valor promedio, la desviación cuadrática, también tienen que saber presentar el error probable que ustedes hayan cometido en la experimentación. Ese error probable es la desviación, o sea, el promedio de los volúmenes más menos la desviación estándar. ¿Y por qué decimos más menos? Porque los valores que genera una raíz cuadrada siempre tienen un valor positivo y otro valor negativo. Por eso es que tenemos este error probable comprendido entre un valor un poco más grande que el promedio y otro valor más pequeño que el promedio. Y finalmente, el error relativo de las lecturas. El error relativo ha de ser esta desviación estándar que ustedes han calculado en esta expresión, esta desviación estándar sobre el valor promedio. Al multiplicar por 100, ustedes tienen el error relativo. Si este error relativo es mayor al 15%, el experimentador es malo. O sea, si ustedes, incluso aquí estoy poniendo 15, yo podría colocar simplemente al 12% para minimizar, porque generalmente como valor mínimo se utiliza el 10%. Entonces, si este error es mayor al 12% o 10%, el experimentador es malo. Si el error es menor al 10%, el experimentador es muy bueno. Este error califica la habilidad que tiene, este resultado en términos de porcentaje califica la habilidad que tiene el estudiante de realizar las lecturas en la actividad experimental. Esto deben tomar muy en cuenta. Cuando les preguntamos el error, ¿a quién califica? Al experimentador. El error calculado en una experimentación, ¿a quién califica? Al experimentador. Si ustedes tienen un error menor al 10%, el experimentador es bueno. Por no decirles muy bueno en la experimentación. Entonces, este es el tema al cual me he referido para que ustedes un poco ejerciten su habilidad en el cálculo. Este mismo cálculo químico de errores lo hacen ustedes en física. En física yo sé que lo hacen.
No tengan, o sea, miedo de hacer este tipo de cálculo en física y en química, porque así van a ir entrenándose para poder realizar su análisis de información, no solamente en un experimento de química, no solo en el experimento de física, sino a lo largo de todo trabajo experimental en su formación profesional, en su carrera, usted tiene que hacer este tipo de cálculo. Y luego también, si se ha animado a hacer una investigación, también tiene que hacer este tipo de cálculo de errores. Es esto lo que quería compartir con ustedes como una actividad inicial para que se introduzcan a las lecturas de magnitudes físicas. Porque de aquí en adelante vamos a ir realizando experimentos de una u otra manera, leyendo algún tipo de magnitud física, una, dos, alguna variable vamos a leer y ahí tienen que hacer siempre si ustedes han hecho ese cálculo bien, si han utilizado bien las magnitudes físicas, si han leído bien en el laboratorio, si han utilizado muy bien los instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la actividad que quería compartir, jóvenes, con ustedes. ¿Han tomado en cuenta los datos, jóvenes? Sí, Inge. Sí. No les falta ninguna información porque la información base es esta. Sáquenla una foto y luego tienen también los objetivos. ¿O prefieren que se los envíe a Carla y Carla va a compartir todo este documento con ustedes? Sí, mejor. Sí, por favor, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ya, Por favor. yo se lo voy a enviar esto a Carla y Carla comparte con ustedes. Carla está en la sala. Carla. Bueno, Carla no está en la sala, pero yo se lo voy a enviar a ella y ella va a compartir con ustedes, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Ya. Está bien, ingeniero. Gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, yo les agradezco su atención y siempre nuestro horario ha de ser a partir de las 10, por favor. Eso tómenlo en cuenta para las siguientes actividades, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes, les agradezco su atención. Hasta luego, Inge. Está bien, ingeniero. Ya, hasta luego. Gracias a usted, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Se cuida.